Bueno, hoy empezamos con la unidad 2. Y supongo, creo, ¿no? De que muchas cosas que hablamos durante la reunión, las reuniones de la unidad 1, y que pueden sonar muy abstractas o muy complejas, muy difícil de captar porque uno no tiene entrenamiento en estas cuestiones, se van a empezar a acercar, ¿no? a nuestra realidad, a nuestro, eh, digamos, a nuestro andar en esta materia. O sea, creo que lo más divertido de la materia es ponerse en un cuerpo a cuerpo con las teorías, y en este caso, cuando uno habla de teorías, está hablando de que son productos de ciertos sujetos. O sea, no son, o sea, sabemos, productos celestiales, son productos de seres humanos. Entonces, como ya sabe, digamos, como vimos en la unidad 1, ¿no? Estos seres humanos cargan condiciones, ¿no? Que juegan al momento de construir una teoría, ¿no? Hay una compañera, ¿no? que preguntaba por cómo, digamos, cómo debemos entender el término de tradición de alguna forma en Alexander. Y por tradición no es, digamos, en principio lo que claramente refiere a lo que a nuestra experiencia del sentido común, lo que es la tradición. Tradición abarca, ¿no? Los dogmas universitarios. Tradición abarca la sociabilización intelectual, la imaginación del científico que trabaja en ese ámbito, ¿no? La ideología y la realidad exterior. Entonces, para entender estas dimensiones, hoy no vamos a hablar mucho en sí mismo de lo metodológico, las reglas del método sociológico, sino que vamos a ir más bien a lo histórico, a aquellas dimensiones que enmarcan, le dan una línea de horizonte, ¿no? a el pensamiento de Durkheim, que por otro lado se los acabo de poner en el chat cómo se escribe, su nombre Emil, y los años en digamos de su vida, en que vivió, ¿no? O sea, 1858 y nace, y en 1917 muere. Él es francés, y Francia es un mundo muy complejo, es un mundo a explicar, es un mundo que es necesario tener en cuenta para entender por qué Durkheim decía lo que decía, por qué Durkheim trabaja de la forma que trabaja, cuáles son los problemas a resolver, ¿no? ¿Por qué la lógica teórica que tiene, ¿no? O sea, qué tipo de sociabilización intelectual, qué tipo de ideología, qué tipo de condicionamientos materiales, condicionamientos políticos encontró, ¿no? ¿En qué tipo de universidad se formó? Eh, digamos, y todas estas dimensiones nos van a ir dando pistas de por qué, digamos, pistas que nos van a acercar a explicar por qué Durkheim, digamos, tiene ciertas dimensiones o ciertos principios que no son empíricos, como toda teoría, son previos a lo empírico, sobre lo social. A ver, en principio, Durkheim es un intelectual, ¿no? Es un intelectual que se desarrolla durante lo que se fue llamado la Tercera República de Francia. La Tercera República de Francia abarca los años 1870, 1871 aproximadamente. O sea, ahora voy a explicar bien qué pasa en ese momento, hasta el año 1940. ¿Por qué Tercera República? ¿Por qué ahora Francia está en la Quinta República? ¿No? Bueno, esto es algo importante, creo yo, a cualquiera que le interese la política.
Si hay alguien que está estudiando ciencia política, creo que va a interpretar lo interesante que es esto. Ustedes saben que Francia hizo la Revolución Francesa justamente. Esa revolución, ¿no?, estaba fuertemente inspirado, entre otros autores, pero principalmente por Rousseau. Y Rousseau escribió un libro muy famoso que se llama El Contrato Social. Además del origen de la desigualdad entre los hombres y otra serie de libros, pero el contrato social es el que más aplicación práctica tenía al momento de beber de la filosofía política para implementar un ideal que es la democracia de forma práctica. El contrato social supone que nosotros formamos, ¿no?, de alguna forma al Estado. Y esa formación tiene un momento que es, digamos, como el hito, que vendría a ser una constitución. Entonces, cada república, por ser una república, necesita de una constitución. Si esa constitución se crea, también esa constitución puede finalizar, ¿no? Puede finalizar por un golpe de Estado, puede finalizar por una guerra exterior, puede finalizar por un cambio de constitución, una reforma constitucional. Entonces, hay 5 hasta ahora repúblicas en Francia. La primera es la República de la República Francesa, perdón, de la Revolución Francesa, ¿no? Esa forma de gobierno tuvo un momento muy radical, que fue el momento de los jacobinos, que se intentó implementar una democracia bastante directa y una democracia, digamos, que limitaba muchísimo, o sea, que muy dirigista a nivel estatal. Tiene un segundo momento que es una reducción de ese espacio de la democracia. O sea, la Revolución Francesa tiene un primer momento que hay un grupo menor, que es la que le inicia, pero después cada vez va abarcando más grupos sociales. Al llegar al punto máximo, que es el terror jacobino, empieza un momento descendente de conquistas sociales en la revolución. Y ese momento descendente va a terminar con un golpe de Estado, ¿no?, que lo protagoniza ¿quién? Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte va a finalizar la Primera República. Es cuando Napoleón se autocorona emperador. Después viene la época napoleónica, las guerras, ¿no? Las guerras napoleónicas, las guerras entre un país, ¿no?, que se daba a sí mismo la ley frente a países absolutistas que la ley era la tradición. Entonces son guerras muy profundas, ¿no? Francia, a pesar de tener un emperador, sigue siendo un país revolucionario, exporta sus formas políticas al resto de los espacios europeos donde se lo permiten las condiciones, pero finalmente las guerras napoleónicas terminan con la derrota de Napoleón y la restauración del poder absolutista. Ahí a Napoleón lo sigue un rey que va a tener digamos, cualitativamente va a ser muy diferente. ¿Por qué? Porque Napoleón de alguna forma llega al poder a través de su mérito militar, su mérito político, ¿no? O sea, va en sentido de una sociedad como la sociedad burguesa que formalmente, por lo menos, dice apreciar el mérito, ¿no? Y en eso, Napoleón debe haber sido, ¿no?, uno de los primeros gobernantes importantes de Europa en siglos que alcanza el poder mediante su destreza. Los reyes son perfectamente inútiles o perfectamente perfectos, si ustedes quieren, pero son reyes no por mérito propio, sino por mérito de la tradición, digamos, ¿cómo se llama? El mandato divino,
¿no? Entonces se instaura al final de las guerras napoleónicas, se instaura un rey absolutista en una sociedad que ya no, digamos, no encajaba con ese modo de gobernarse. En una sociedad que había conocido la Revolución Francesa, había cambiado las subjetividades de las masas, y además era una sociedad que empezaba a transitar el camino de la industria. Todo eso no era apto políticamente para hacer que perdure en el tiempo un sistema absolutista, con todo lo que significa un sistema absolutista, la total capacidad por parte del Estado de matarlos, quitarle la propiedad, o sea, no existe ley, no hay más ley que la tradición, a eso voy. Entonces va a haber un momento revolucionario nuevamente en Francia, que es en 1830, y esa revolución va, digamos, a hacer un cambio en el régimen político que estaba gobernando Francia. La dinastía de los Borbón va a ser derrocada y se va a instaurar una dinastía que se llama los Orleans, que van a gobernar a través de un sistema monárquico parlamentario. Es decir, en vez de ser un sistema absolutista, va a ser un sistema parecido al que tenían los ingleses en aquel momento. Un sistema, digamos, donde hay una división de poderes entre el parlamento y el rey. Este sistema va a seguir, digamos, su curso hasta el año 1848, donde nuevamente va a haber una revolución en Francia, no solamente en Francia, sino en muchos otros lugares de Europa. Y esa revolución va a llevar a la Tercera República, perdón, a la Segunda. A la tercera es la de Durgen, a la segunda. Termina derrocando a la dinastía que gobernaba, la dinastía de los Orleans, instaurando una república. En esa república es nombrado como la autoridad máxima el sobrino de Napoleón el verdadero, o sea, que se llama Luis Bonaparte. Más allá de si era o no, porque en esa que algunos dicen que sí, otros que no me quiero meter, esto es algo más para los historiadores. El punto es que es reconocido por gran cantidad de gente como el sucesor de Napoleón, que, para que ustedes tengan una idea, en Francia es el equivalente a San Martín y Belgrano juntos, ¿no? O sea, es el prócer francés por excelencia. O sea, nosotros tenemos una idea de Napoleón normalmente muy influenciada por la ideología anglosajona, por la ideología, digamos, que se desprende de países como Inglaterra o de Estados Unidos. Y esos países tienen una dificultad para entender que para el resto del mundo la revolución, digamos, hasta que llegó la Revolución Rusa, la revolución más importante que había existido fue la Revolución Francesa, y eso medio que a su chauvinismo les pega duro, porque efectivamente los ingleses en 1688 habían hecho la Revolución Gloriosa, habían hecho lo que los franceses hacen, ¿no?, mucho después, en 1830, digamos, generando una democracia, una monarquía parlamentaria. Y Estados Unidos había creado una república antes que Francia. Pero bueno, Estados Unidos era una colonia, no es lo que es ahora. O sea, lo que pasara en una colonia perdida en América no era algo que pesara. Podía pesar para algunas élites intelectuales de otras partes de América. Digamos, la que para mi gusto es mal llamada, y ahora lo voy a explicar, Latinoamérica, ¿no? Este Luis Bonaparte llega al gobierno, ¿no?, en un proceso revolucionario que se inicia con las grandes masas, es decir, lo que de modo general se puede llamar pueblo, teniendo cuidado siempre que pueblo es un concepto muy difícil de captar, de modo, digamos, para la ciencia política y para la sociología.
Todos creemos saber qué es pueblo, pero es difícil de vuelta a decirlo. Guarda cuando uno cree que maneja ciertos conceptos. Pero déjenme utilizar esta frase que tal vez la entiendan. El pueblo inicia la revolución y cada vez el pueblo se va reduciendo más a grupos más concentrados, que son los grupos más de derecha. Esos grupos más de derecha terminan gobernando en un círculo que es el gran capital. Y el mismo gran capital es el que se suicida en manos de Luis Napoleón, que va a hacer lo mismo que hizo su tío, va a dar un golpe de Estado y ahí se acaba la Segunda República. Es decir, hubo una constitución en la Revolución Francesa, muere con el golpe de Estado de Napoleón el original. Hay una Segunda República en 1848 que muere unos años después con el golpe de Estado de Luis Bonaparte. Luis Bonaparte es un personaje bastante particular, lejos está de ser el genio que fue su tío. Digamos, fue elegido en elecciones por los campesinos. Los campesinos eran muy reaccionarios y odiaban de alguna forma a todo lo que viniera de París, ¿no? Esto de la rivalidad entre la gran ciudad y las partes interiores de un país no es propio nada más de la Argentina, es algo que por ejemplo lo podemos ver claramente en París. Los campesinos franceses veían a los parisinos como una manga de revoltosos que lo único que hacían era hacer revoluciones, no tenían una representación política, no se reconocían a sí mismos como un sujeto político y votaron a este hombre que termina dando un golpe de Estado. Y en ese golpe de Estado instaura un imperio, el imperio francés, que busca de alguna forma reequilibrar su relación en el concierto de las naciones, porque Francia había quedado rezagada de estar mano a mano con Inglaterra. Francia había quedado muy rezagada con respecto a Inglaterra, ¿no? Seguía siendo una potencia, pero ya no era un mundo bipolar, sino que era un mundo unipolar, el mundo gobernado, digamos, que tenía una gran potencia que era Inglaterra. Pero también había potencias ascendentes como Rusia, había potencias ascendentes como Estados Unidos, había potencias ascendentes como Argentina. No, mentira, eso solamente se lo creen la gente, los liberales. O sea, eso es como creer un cuento de hadas, nunca pasó, nunca fuimos potencia, nunca nada. O sea, grábenselo. O sea, si uno parte de premisas falsas, no, difícilmente uno pueda entender algo. O sea, potencia era Estados Unidos, potencia era Rusia, potencia quería ser Francia de vuelta nuevamente, y Prusia, Austria, ¿no? Y Francia intenta recuperar sus imperios coloniales, que la gran mayoría las había perdido en las guerras napoleónicas, incluso antes, ¿no? Habían perdido Canadá, habían perdido parte del sur de Estados Unidos, habían perdido muchos territorios, y Luis Bonaparte va a ser el que conquiste la Cochinchina, perdón, parece un trabalenguas para mí, ¿no? Bueno, que es ahora Vietnam y esa parte, digamos, del sudeste asiático, y va a intentar hacer lo mismo con México. ¿Qué pasa? O sea, México, un poco después que Argentina, ¿no?, se libera de los españoles, más o menos alrededor de 1820, ¿no? O sea, tienen una especie de revolución en 1810, pero los mismos que después independizan a México de España son los que matan al cura que lidera esa revolución en México. México es un país hermoso, su historia es maravillosa, ¿no? Creo que en América no hay ningún país que supere las complejidades de la historia de México. Ustedes saben que México perdió gran parte de su territorio, o por lo menos el territorio que reclamaba como suyo, con Estados Unidos. O sea, casi la mitad del territorio perdió. Y además, para colmo de males, en un momento los franceses quieren intervenir en México, aprovechando que
Ustedes saben que América es el patio trasero de Estados Unidos. No tanto Argentina, estas regiones que estaban muy lejos y que estábamos bajo el dominio de los ingleses. Por lo tanto, muchachos, no éramos potencia, se lo vuelvo a decir. Si no, no hubiéramos sido una, digamos, no una colonia, pero sí un país dependiente de Inglaterra, ¿no? Como lo era Uruguay, como lo era, digamos, otros países también de la región. Y para justificar una invasión, toda potencia que se precie, va a presentar que su justificación es humanitaria, que su justificación es legítima, que lo hacen porque les corresponde hacerlo. O sea, nunca van a ver ninguna actividad imperialista diciendo, no, la verdad, somos imperialistas, venimos a saquear todo, queremos una colonia. O sea, más o menos lo que se puede imaginar de un sistema imperialista. Siempre van a dar alguna excusa, ¿no? Digamos, hay que destronar al tirano, hay, tipo como pasó en Irak o como quieren hacer en Venezuela. Digamos, siempre el imperialismo va de la mano de establecer, digamos, un discurso que busque crear legitimidad. ¿Y cuál es el discurso de Francia que no tenía nada que ver con México? O sea, si había un país que tenía que ver con México era España, pero no Francia. España tenía todavía de colonia Cuba. De hecho, España participa en la invasión. El concepto es sencillo. Es un concepto que ustedes utilizan posiblemente todo el tiempo y se escucha mucho, que es el concepto de América Latina. Nadie, hasta ese momento, hablaba de América Latina. No existía tal cosa. Existía América nada más. Digamos, y en todo caso, para diferenciar, estaba la América anglosajona, mal llamada por nosotros América, pero es un problema de los estadounidenses no tener nombre. Si ustedes notaron alguna vez que Estados Unidos no tiene nombre. Estados Unidos tiene una descripción de lo que es Estados Unidos de América, pero eso no es un nombre. Argentina es un nombre. ¿Se entiende? O sea, Bolivia es un nombre. Perú es un nombre. Pero Estados Unidos no lo tiene. Entonces, mucha gente, incluso de acá, porque ya que lo hagan los europeos y que digamos, bueno, que no pueden ver mucho más de sus continentes, o sea, para ellos es como una dimensión oscura estas regiones del mundo. Bueno, pero que lo hagamos nosotros, o sea, Estados Unidos uno le puede decir estadounidense o le puede decir norteamericano, perdonando a los mexicanos y a los canadienses que también son norteamericanos. El punto es que la idea de América Latina fue una idea diseñada por los franceses porque los franceses son un país latino también, ¿no? Son un país, digamos, que desciende en algún punto, tiene una conexión con Roma. O sea, de ahí viene lo latino. Entonces, así como decimos, podríamos también meter a los italianos, que no tienen nada que ver con América, no hicieron nada en la conquista. O sea, no, como país, uno me puede nombrar a Colón o a algún otro, ¿no? Pero el concepto de América Latina es un concepto errado, ¿no? Es un concepto que uno tendría, si existe América Latina, uno tendría que decir que existe América anglosajona. No existe América, como que existe la América pura, ¿no? Y existe la América de los mestizos, que somos nosotros, ¿no? O sea, es un concepto racista, es un concepto etnocéntrico y tiene un origen en una pretensión imperialista. O sea, se hablaba hasta ese momento, y se debería volver a hablar, ¿no?, de Hispanoamérica y, si ustedes quieren agregar a Brasil, Iberoamérica, ¿no? O sea, que es casi toda América. Sacando la parte anglosajona, es casi toda. O sea, Francia no, había perdido la gran mayoría de las colonias. Pero la cuestión es que está 5 o 6 años guerreando y los franceses son derrotados por los mexicanos. Saliendo de esa derrota al poco tiempo, Luis Bonaparte quiere jugar más alto de lo que la política internacional le permite, siendo el emperador de Francia. Entonces, haciendo una mala lectura, hace una, digamos,
hace un acuerdo con Prusia, ¿no? Y con Austria de que no va a intervenir para ninguna de las dos potencias en la guerra que se va a desarrollar entre esas dos potencias, que es la guerra que va a formar Alemania, en parte. El tema que como calculó tan mal, enseguida los prusianos se los comieron vivos a los austríacos, ¿no? Y en poco tiempo estaba ya a punto de formarse lo que hoy conocemos como Alemania. Alemania como concepto cultural es muy antiguo, se remonta a la Edad Media, pero como comunidad política es más joven que la Argentina. O sea, esa bestia negra de los mundiales que nos arruina es un país más joven que la Argentina en términos políticos, ¿no? Para su bandera, por ejemplo, es después de la Primera Guerra Mundial. La bandera de los 3 colores, o sea, para que tengan una idea, ¿no? Nuestra bandera por lo menos es más vieja. Entonces, Luis Bonaparte va a la guerra con Prusia y se inicia lo que se llama la guerra franco-prusiana. La guerra franco-prusiana es una guerra, obviamente, entre Francia y Prusia. Y va a ser una guerra bastante corta, que va a durar unos meses entre 1870 y 1871, el invierno europeo, ¿no? Esa guerra termina con una estupenda derrota de los franceses, donde los franceses van a perder Alsacia y Lorena, que son dos regiones de hasta ese momento francesas, que los alemanes reclaman como suyas, o los prusianos reclaman, después van a ser los alemanes, pero en este punto son los prusianos. Van a terminar pagando los costos de la guerra, van a terminar con parte de su territorio ocupado militarmente por los alemanes y van a dar origen a todos los quilombos que después vinieron en la Primera Guerra y en la Segunda Guerra Mundial, de tomar y de sacar territorio entre los franceses y los alemanes, que siempre se trata en última de Alsacia y de Lorena, de esas dos regiones, que actualmente, como la Segunda Guerra Mundial la ganan los aliados, le pertenecen a Francia. Ante esa derrota, el emperador es capturado en la batalla de Sedan, colapsa el sistema de gobierno francés y se da inicio a la Tercera República. Ahora, las cosas no son tan sencillas, ¿no? Esto es un proceso que va a durar unos años, tiene varias etapas, o sea, más o menos la Constitución se va a formar 3 o 4 años después. Insisto, no soy historiador, si me pifio en alguna fecha, no estamos evaluando esto en un examen posible, digamos, mientras que no me pongan que el siglo XIX, ¿no? Es 1900, o sea, ya me llamo contento. Me suele pasar que me ponen 1800, el siglo XVIII. A ver, muchachos, aprendamos un poco de numeración, ¿no? Pero bueno, uno tiene que saber ciertas cuestiones. La Tercera República nace justamente de una derrota militar. ¿Se entiende esto? O sea, la crisis de legitimidad política que tiene un sistema de gobierno que nace de una derrota con una potencia exterior, de pérdidas de territorio, de pérdidas económicas. Ahora, como si esto fuera poco, no es que dijeron, vamos a hacer la Tercera República y todo el mundo dijo, sí, aplaudamos a la República. No. En París, para variar, ¿no?, se inicia una revolución que va a llevar al primer gobierno socialista de la historia moderna, de la historia de la humanidad, va. Al primer ensayo de un gobierno socialista, ¿no?, en la realidad. Ese ensayo del gobierno socialista va a ser la Comuna de París. En la Comuna de París se van a agrupar socialistas. Socialistas no son los gobernadores de Santa Fe, no, son socialistas de verdad, ¿no? Incluso socialdemócrata, ni siquiera eso llega el socialismo actual en Argentina. Anarquistas y republicanos radicales. No Lilita Carrió. O sea, republicanos de verdad, gente coherente. O sea, gente que, piensa que realmente la república, con la división de poderes y con todo lo que significa una república, es la mejor forma de gobierno. En poco tiempo, dura 3 meses, en poco tiempo toma medidas por el cual yo le firmaría ahora, ya, en pleno siglo XXI, año 2020,
lo que conquistaron en 1871, esa gente estaba muy por arriba de lo que nosotros tenemos actualmente, ¿no? Por ejemplo, tenían la democracia directa. El que se lo votaba a los representantes con mandatos, y si el representante no hacía lo que había prometido hacer o lo había quedado en hacer, se lo podía revocar en el mandato. Después se reglamentó el trabajo nocturno, solamente quedaron las actividades esenciales. Después se nacionalizaron las propiedades ociosas para que toda la gente pudiera vivir en un espacio digno. Los funcionarios ganaban lo mismo que los trabajadores, ¿no? No sé por qué hay que mantener los privilegios a los diputados. O sea, los funcionarios cobraban igual que un trabajador, un maestro, etcétera, etcétera. Y algo muy fundamental para lo que va a venir después en la Tercera República, le quitaron a la iglesia el control de los colegios, ¿no?, de los cementerios y de los registros civiles. Todo esto en 3 meses. ¿Qué pasa? La burguesía, la derecha europea, veía a la Comuna de París como un mal ejemplo. O sea, era un proyecto socialista que estaba funcionando perfectamente. Digo, para cuando les dicen, no, a vos, zurdo, se te cayó el muro en la cabeza, ¿no? Entiendan que las cosas no son tan sencillas, que no se cayó solo, lo tiraron con tanques, o sea, en una guerra fría. Y en este caso no fue muy diferente, e incluso la violencia no es ya una guerra fría. Sino, ¿qué hacen las autoridades francesas? Se arrastran ante Bismarck. ¿Saben quién es Bismarck? Bismarck era el Kaiser de Alemania, que era el que ejercía el poder era el canciller. El Kaiser era Guillermo. Guillermo era el Kaiser, el emperador, ¿no? Y Bismarck, Otto von Bismarck, un Junker, ¿no? O sea, un latifundista, un terrateniente de la Prusia Oriental, era el genio político, el que la tenía súper clara a nivel político. Él va a negociar con los franceses, con el presidente, que era un conservador francés, de liberar a los soldados franceses que hace 2 días habían sido derrotados por los alemanes, y que esos soldados franceses invadieran París y retomaran el control. Digo, da la casualidad de que hoy hay una potencia mundial, que ayer hay un presidente que más o menos está planteando lo mismo, ¿no? Para que vean que hay gente que festeja estas cosas, gente de derecha que festeja estas cosas, ¿no? ¿Qué pasó? El ejército regular entró en París, y París hasta ese momento era una ciudad de forma medieval, calles intrincadas, nada que ver con lo que, si ustedes fueron a París, es actualmente París.